Entonces, les había dicho Pablito que estábamos celebrando algo especial y algo especial es la Semana Santa. A veces se ha convertido mucho en vacaciones y no en otra cosa, pero vale la pena recordar que celebramos exactamente. Y hoy estamos celebrando la entrada triunfal, el Domingo de Ramos. Y el texto está en Mateo capítulo 21, versículo 1 hasta el 11. Y entonces voy a leer hasta el 5. Mateo 21, del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfage, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Quiero enfocarme en 2 partes hoy. Uno es quién viene, quién está entrando a Jerusalén. Y 2, quién lo está recibiendo, quién lo está acompañando. Porque me parece interesante ver cada uno de esos personajes. Entonces dice que cuando se acercaron a Jerusalén, viene Jesús con sus discípulos. Y si nos devolvemos al capítulo 20, versículo 17, 18 y 19, dice: Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, y al tercer día resucitará. Jesús está describiendo lo que le iba a pasar, que se iban a burlar, que lo iban a azotar, que lo iban a crucificar y que iba a resucitar al tercer día. Con eso en mente, imagínense que se están acercando a Jerusalén. Entonces, ¿qué están pensando los discípulos y Jesús? Ya va a llegar mi hora. Y algo que nos dice acá es que Jesús vino por voluntad propia. No fue algo que se dio, sino que ya el Padre lo había enviado a morir en la cruz como única medida para reconciliarnos a nosotros con Dios. Acuérdense que estábamos separados de la presencia de Dios y envían a Jesús ¿para qué? Para acercarnos otra vez, para restaurar nuestra relación con Dios. Es Jesús el que hace eso. Y dice que se venían acercando a Jerusalén. O sea, que él venía porque él quería. No venía obligado, no iba a ser algo que sucedió, sino que ya estaba planeado. Y Jesús entonces le dice, envía a 2 de sus discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis una asna atada, un pollino con ella, desatadla, traédmelos. En esa época los burros se amarraban como en el patio, estaban escondidos, pero aquí iban a entrar a la ciudad y entrando iban a encontrar los pollinos. O sea, Jesús ya conoce desde antemano todo lo que va a pasar, todo lo que está sucediendo. O sea, que Jesús es Dios mismo y tiene conocimiento de absolutamente todas las cosas. Y es parte de los que nos describe aquí. Él ya sabía que iba a estar el burro con el pollino, con el hijo ahí amarraditos. Y luego sigue el texto y dice: decir, si alguien le dice, oiga, ¿ustedes por qué están desamarrando el burro? No es de ustedes. Entonces ellos tenían que decirle que el Señor los necesita. Y dice que estas personas que les iban a reclamar por los burritos enseguida los iban a mandar. O sea que aquí hay un reconocimiento de Jesús como el Señor. El Señor en esa época era el que mandaba. Era la palabra para el dueño de los esclavos.
sea que todo el mundo tenía que hacer lo que decía el Señor. Entonces, es otro reconocimiento para Jesús. Era el Señor, es el que manda. Entonces, no solo es Dios mismo que sabe que van a encontrar un burro, sino es también el Señor, el que manda, el que tiene la sartén por el mango. Y dice entonces, Jesús sabía, también sabe lo que va a pasar. Y acontecía ahí que le iban a decir que el Señor lo necesitaba y ellos enseguida iban a dejar que el burro se llevaran los burros los dos discípulos que habían ido. Entonces vemos en ese contexto que es Dios mismo que viene a morir por su propia voluntad, que conoce absolutamente todas las cosas y que es el Señor. Son 4 cosas que debemos recordar de ese texto. Y luego en el 4 dice que todo eso pasó por un motivo. Y resulta que 500 años antes, en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, estaba este texto y era una profecía. Entonces Jesús venía a cumplir esta profecía específicamente el domingo de Ramos que estamos celebrando en la entrada triunfal. ¿Y qué decía esta profecía? Decía, decida la hija de Sión, que es Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Y esa es la descripción de cómo va a entrar Jesús. Va a entrar en un burrito, y esto era algo de humildad. Venía su rey, no era otro rey, sino era el mismo rey del pueblo de Israel. Y eso es lo que está pasando en ese momento. Y esto hace contraste con qué. Imagínense que cuando venía un rey o un general que había ganado una batalla y llegaba al pueblo, estaba toda la gente para aclamarlo, para recibirlo. Esos generales y esos reyes venían en caballos grandes, caballos muy bonitos, y venían mostrando todo su poder. Y aquí entra Jesús montado en un burrito. Miren ese contraste de un rey guerrero con un rey humilde. Uno en un caballo y Jesús en un burrito. Y por eso está aquí la profecía diciendo que viene su rey, que es el rey de los judíos, el rey de nosotros, el rey del reino de Dios. Y viene a nosotros, que es algo que tenemos que recordar. Él viene. Ustedes se imaginan que la persona más poderosa del mundo, Dios mismo, toma la iniciativa de venir a nosotros para perdonarnos nuestros pecados y que podamos estar en su presencia y tener vida eterna. No somos nosotros los que oramos o pedimos o hacemos, sino es Dios mismo que viene humilde para ofrecerse como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Él toma la iniciativa, Él viene a nosotros, Dios mismo se hace hombre. Y es algo que tenemos que tener en cuenta y valorar mucho. O sea, Dios mismo toma forma de siervo, viene a humillarse, a morir en cruz, y viene y entra, entonces dice aquí, montado en un burrito. Es un contraste muy, muy, muy grande entre el rey que la gente conocía y el rey que viene de parte de Dios. Entonces aquí vemos que no solo sabe todas las cosas, que viene en forma voluntaria a morir por nosotros, que es el Señor, que es el que manda, y que viene a cumplir una profecía, viene humilde, viene a nosotros montado en un burrito. Entonces recordemos, miren esa, ¿quién es el que viene? Ahora, para nosotros, ¿quién es Jesús? Es el Dios todopoderoso, el Dios que sabe todo, es nuestro Señor. Me ponía a pensar hoy que muchas veces he tomado decisiones por mi cuenta sin tener en cuenta a Dios. O sea, que ahí iría en contra de lo que uno dice, Jesús es mi Señor, porque el Señor me dice qué hacer, pero yo tomo muchas veces la decisión de qué hacer en ciertas circunstancias.
Entonces me gustaría que pensáramos un momento, ¿realmente considero a Jesús como Dios mismo? Cuando yo pienso, hablo y digo cosas o siento cosas, me doy cuenta que Él sabe lo que yo digo, lo que pienso y lo que estoy sintiendo. O por el hecho de que no lo hago en forma física o no lo expreso en palabras, nadie sabe, Dios sí sabe. Entonces, en ese orden de ideas, pensemos qué tanto Jesús es mi Señor. Yo le hago caso, obedezco lo que Él me dice. ¿Qué tanto sé, considero y pienso que Él sabe todo lo que yo sé, siento, digo, pienso? Y sin embargo, yo sigo pensando muchas veces cosas que no debería estar pensando. Y no tomo en cuenta eso, ni me arrepiento, ni me hace sentir mal. Y creo que yo también lo he hecho muchas veces. Pensar cosas que yo sé que ofenden a Dios eh, y pensar que Él no se da cuenta. Me puse a pensar preparando esto que lo hago muchas veces y que debería estarme sintiendo mal por pensar cosas que a Dios no le agradan. Entonces, en ese contexto, a través de esta Semana Santa, pensemos si realmente Jesús es mi Señor, si considero a Jesús Dios mismo y estemos meditando durante esta semana en eso. Ahora el texto nos va a describir las personas a las cuales Jesús estaba llegando. Dice en el versículo 6, entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Características aquí de los discípulos: hicieron caso, fueron obedientes. ¿Qué tan obediente soy yo cuando encuentro algo en la palabra y me dice que lo haga? Cuando encuentro que debo perdonar a los demás, ¿me voy a perdonar a los que no quiero perdonar? Porque aquí me dice que los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo. Entonces pensemos qué tan obedientes somos nosotros. Luego dice que le trajeron el asna del pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Los mantos era lo más lujoso que cada persona tenía. O sea, era como su tesoro. Era lo más fino y era lo de mostrar. ¿Y qué hacen los discípulos con sus mantos? Con lo más precioso, con lo más valioso que ellos tenían. Lo ponen sobre el burro para que Jesús se siente y esté cómodo sobre ellos. Dan todo lo más valioso que ellos tenían para Dios. Y aquí no solo hablo en términos de valioso económicamente, sino lo que tiene un valor para nosotros. Y aquí valdría la pena preguntar, ¿nosotros estamos dispuestos a darle a Jesús, a Dios, lo más valioso? Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro trabajo, la parte económica también, los hobbies, lo que pensamos, o sea, ¿qué es lo más valioso para mí? Y pónganse a pensar, si les preguntaran qué es lo más valioso para ustedes, ¿qué responderían? Esposo, hijos, bueno, ya hablamos algo de eso. Lo más valioso lo pusieron a los pies de Dios. Nosotros estamos dispuestos a poner lo más valioso para nosotros a los pies de Dios. Estaba leyendo un artículo esta semana y decía que la idolatría más grande que hay en este momento es la idolatría al yo. O sea, nosotros estamos por encima de cualquier cosa. ¿Estaríamos dispuestos a dejar todo lo que consideramos valiosos para nosotros mismos o nosotros mismos para Dios? Porque los discípulos lo hicieron. Y dice que Jesús se sentó encima y empezó a entrar a Jerusalén. En el versículo 8 dice que la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes, bueno, dejamos hasta ahí.
Dice que hicieron toda la gente que había. Aquí habían dos grupos grandes. Uno, los que venían detrás de Jesús para entrar a Jerusalén, y era gente que había visto la resurrección a Lázaro resucitado, habían visto milagros de los ciegos, habían visto multiplicación de panes, o sea, es gente que había visto todo el poder del Señor Jesucristo. Eso es una multitud, porque dice que las multitudes iban delante, iban atrás y otros que iban delante. Los que estaban adelante es los que ya estaban en Jerusalén de esa zona y estaban como recibiéndolo a él. O sea, que había mucha gente que había visto sus milagros, otros que estaban esperando y que habían oído lo que Jesús había hecho. Dice que toda esta multitud que hizo, tendió sus mantos, lo que pusieron los discípulos encima de los burros, los mantos, la gente los tiraba en el piso para que Jesús pasara, cortaban palmas para, ahí sí, en cierta medida pavimentar por donde iba Jesús. Y como ya les conté ahorita, eso era un signo de bienvenida para los generales. Los generales llegaban o los reyes llegaban y la gente tendía los mantos, ponía ramas en el camino para recibirlos con pompa. Y aquí están recibiendo a Jesús con pompa. Jesús viene humilde, pero la gente lo está recibiendo con pompa. Ahora, ¿por qué lo reciben así? Ustedes se acuerdan que ellos llevaban mucho tiempo esperando un Mesías y aquí Zacarías 9:9 se estaba cumpliendo la profecía y ellos veían a Jesús como ese Mesías que ellos estaban esperando. Pero aquí había una diferencia. Jesús venía como Mesías libertador para liberarnos del pecado y de la muerte eterna. Y la gente estaba esperando un Mesías que viniera a liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Entonces, habían dos cosas totalmente diferentes acá, lo que la gente esperaba y cómo venía Jesús. El propósito de Jesús era un propósito totalmente diferente. Y ahí va a haber un choque, porque la gente espera que lo liberen de la opresión del Imperio Romano y Jesús no viene a eso. Y ellos lo alaban y ellos esperan que Él lo libere de esa opresión. Y por eso vamos a ver que hay un desenlace totalmente distinto. Dice los entendidos que habían millones de personas en ese momento en Jerusalén y que si Jesús lo hubiera seguido la cuerda de ellos, acuérdense también que en los evangelios nos describen que lo quisieron hacer rey varias veces y Jesús se fue. En ese momento cuando entró era un momento propicio para haber hecho una guerra porque había muchísima gente y haberse ido contra el Imperio Romano, que era lo que la gente estaba esperando. Pero Jesús no venía para eso. ¿Y qué empieza a decir la gente? Aquí dice, y las multitudes que iban detrás, que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana significa salva ahora, salva por favor. O sea, era un grito de auxilio que estaba cantándole la gente a Jesús. Ahora, al de ser el hijo de David, lo estaban relacionando con el Mesías que ellos estaban esperando porque la palabra decía que él iba a venir del linaje de David. Entonces hablan el hijo de David, o sea, el Mesías que estamos esperando. Dice, sálvanos ahora, sálvanos por favor, el Mesías que estamos esperando, el que nos va a liberar. Luego le dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, reconocen que viene de parte de Dios. Hosana en las alturas, el que viene de los cielos. Sálvanos ahora, sálvanos por favor, tú que vienes de las alturas, tú que vienes de Dios. Y ese es el canto desesperado de la gente ante la opresión del Imperio Romano. Y eso es lo que ellos les están clamando. Pero Jesús viene ¿a qué? A liberarlos de la muerte, a liberarlos del pecado, a darnos vida eterna. A esa es la liberación que Jesús nos va a dar. Pero ellos estaban pidiendo otra cosa, gritos, liberación del
del pueblo. Ahora, todas estas, al decir Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, eso es un canto que se ve en algunos salmos. Y los fariseos en otros evangelios que describen este mismo episodio, les están diciendo, cállense. Y le dicen a Jesús, cállelos, no digan eso es de los salmos, eso es para el Mesías, eso es para Dios. Ellos no reconocen a Jesús como Mesías y le piden que se callen, que no sigan gritando eso, porque eso no es para él. Y Jesús les dice, mire, si ellos no gritan, las piedras van a gritar. Si ustedes no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Y en ese momento, esto hace que los fariseos se enfurezcan más. Y en cierta medida, Dios Padre y Dios Hijo siguen cumpliendo el propósito que con Jesús, que es que muera esa semana. Y los fariseos, al oír esto, al ver la entrada triunfal, se enfurecen más y con más veras van a empezar a seguir haciendo todo para matar a Jesús. O sea que esto también es propósito de Dios para que se cumpla el propósito de que los fariseos condonen a Jesús a muerte y él sea crucificado. O sea que todo esto sigue echando leña al fuego para que esto pase. Aquí vemos dos tipos de personas. Unos sí esperaban al Mesías liberador de manera espiritual, pero otros lo mencionaban de manera política. Querían que se solucionara su problema de ese momento, que era la opresión del Imperio Romano. Y en esa medida, nosotros cómo nos acercamos a Dios Padre, a Dios Hijo, viéndolos de manera espiritual o viéndolos que nos pueden solucionar las cosas materiales. Porque mucha gente se acerca a Dios en el momento en que tiene necesidades. Entonces yo me acerco a Dios a pedirle cuando estoy enfermo, cuando no tengo trabajo, cuando no tengo plata, cuando tengo problemas. Y en ese sentido estaría lo mismo que las personas, que las multitudes que estaban clamándolo a él como un Mesías político. Lo busco por necesidad. Lo busco porque sé que Él puede solucionarme las cosas. ¿Cómo me acerco a Jesús? ¿O lo busco como Dios Todopoderoso? ¿Lo busco como Jesús, Hijo de Dios, que vino a morir por mí en la cruz? ¿O lo busco como alguien que suple necesidades? ¿Cómo lo busco yo? Sería algo para meditar durante estos días de Semana Santa. ¿Cómo es mi acercamiento a Dios? ¿Espiritual o material? Y sigue el texto. Versículo 10. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. ¿Se imaginan todo el mundo arrevolverado, gritando, preguntando quién era? Yo quiero verlo, todos llegan. Era algo impresionante. La llegada de Jesús revolvió absolutamente todo. La llegada de Jesús transformó y movió mi vida de la misma manera que está moviendo a toda esta gente en Jerusalén cuando entró. ¿Hay algo diferente en mí cuando lo acepté como Salvador? ¿O sigo siendo igual a lo que era antes? Porque aquí dice que cuando él entró a Jerusalén, toda la ciudad cambió, se agitó, se transformó, todo fue diferente. ¿Qué tan diferente es mi vida con la entrada de Jesús a mi corazón? Otra cosa más para meditar. Y sigue el texto y decía, ¿quién es este? Si lo acaban de recibir como Mesías, lo estaban alabando, Hosana, el hijo de David. Y de un momento a otro dicen, ¿y este quién es? Como que se dieron cuenta que no era el Mesías libertador que estaban esperando.
y preguntan, ¿y este quién es? Y sigue el texto. Y las multitudes contestaron, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Lo cambiaron de Mesías a profeta. Y venía profeta de Nazaret de Galilea. Y acuérdese que decían que nada bueno salía ni de Nazaret ni de Galilea. ¿Qué contraste tan grande? Hosana al hijo de David. Y más adelante dicen, ¿y este quién es? Este es un profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque recordamos que vino esta semana a morir en la cruz por mí. Pero realmente eso me mueve, me motiva, me da sentimiento. ¿Qué me produce? ¿Quién es Jesús para ti? Porque personalmente creo que a veces sé que es el Hijo de Jesús, que es el Hijo de Dios, perdón, que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por mí, que pagó por mis pecados, pero a veces creo que no le doy la importancia suficiente que le debiera dar. No porque no lo crea, pero creo que no le doy la suficiente importancia. Y es algo para recordar esta semana. ¿Qué tan importante es Jesús para mí? Hace que yo esté motivado para vivir, hace que lo que yo haga lo haga para Él, hace que lo que yo haga sea para la gloria de Dios, hace que mi vida tenga un propósito. ¿Quién es Jesús para nosotros? Cosas para meditar durante esta semana. Jesús viene voluntariamente a morir por mí. Jesús conoce absolutamente todo lo que pasa y va a pasar. Jesús es el cumplimiento de la palabra, de las profecías. Jesús es el Señor. Recordemos quién viene a nosotros esta semana. Ahora miremos. ¿Somos obedientes a lo que dice el Señor Jesús? ¿Le doy lo más valioso que tengo a Él? ¿Lo reconozco como el Señor, el Mesías, el que viene a morir por mí? ¿Lo reconozco y me acerco a Él como Dios Todopoderoso o como el que me va a solucionar mis problemas? ¿Lo conozco como mi Salvador o lo conozco con alguien que vino como un personaje histórico pero no es mi Salvador? Muchas cosas para meditar en esta semana. Esa entrada triunfal a Jerusalén es la entrada triunfal a mi corazón. Él venía a salvar al pueblo de Israel. Él viene a salvarme a mí. Él entra triunfal a Jerusalén. Él entra triunfal a mi corazón, a mi vida. Que esta entrada triunfal sea un reflejo de lo que es esa entrada de Jesús en mi vida. Y que durante esta semana pueda meditar en ese suceso que transformó la historia, porque partió la historia en dos el Señor Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. Ese suceso partió la historia de mi vida en dos, antes de Cristo y después de Cristo.
que podamos meditar acerca de esto durante este tiempo. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias porque aún siendo yo pecador, tú viniste en forma voluntaria a morir en la cruz por mí, para pagar mis pecados, para librarme de la muerte eterna, para librarme de la esclavitud del pecado, para darme vida eterna. Y solo puedo darte gracias y alabarte por ese sacrificio enorme que hiciste en la cruz. Señor, veo en el texto de hoy que tú conoces todo, tú sabes todo. Veo en el texto de hoy que tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso. Y quiero pedirte que tú me ayudes a recordar eso en todo momento. Veo unos discípulos que obedecieron lo que tú les pediste. Veo otra parte del pueblo que te buscaba solo por interés. Quiero pedirte que tú me ayudes a buscarte por quien tú eres y no por interés. Que pueda acercarme a ti como Dios Todopoderoso, como Dios de resurrección, como mi Salvador. Y que durante esta semana que recuerda todo el sacrificio tuyo por mí, pueda acercarme más a ti, pueda entregarte todo lo más valioso para mí y pueda vivir la vida que tú quieres que yo viva, Señor. Gracias, Señor, y Señor, que esa entrada triunfal que hiciste a Jerusalén la recuerde en todo momento como esa entrada triunfal que tú hiciste a mi vida, para cambiar mi vida, para transformarme. Y que todo lo que yo haga sea para honra y gloria tuya. Que todo lo que yo haga sea recordando el inmenso amor que tú tienes por mí al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darme vida eterna. Y que recordando eso yo pueda ser agradecido, pueda rendir mi corazón a ti, pueda orar a ti y pueda adorarte a ti todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Bendíceme con tu palabra, transfórmame con tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por tu apoyo. Tu generosidad nos permite dar a los necesitados, apoyar a nuestros misioneros y funcionar como iglesia en medio de la pandemia. Dios siempre ha sido fiel con nuestra comunidad.